bueno, aquí dice que el coeficiente de fricción estática entre el cajón y la pendiente es de 0.3 y la fuerza mínima que se debe aplicar al cajón en dirección perpendicular al plano para impedir el cajón. Bueno, pregunta cuál es la fuerza mínima para que se impida que resbale. Entonces aquí usted normalmente va a usar lo que se llama el plano inclinado, ¿no? Entonces, en el plano inclinado usted tiene la libertad de decir dónde es el eje X y el eje Y. Yo voy a usar este, pero como le digo, si usted para usted el eje X es en el lado derecho, por mí no hay problema, ¿verdad? Solo me lo indica, eso sí, ¿verdad? Y yo reviso en base a eso. Entonces aquí tenemos el peso, miren. Si se acuerdan, aquí había una fuerza F y aparte hay otra fuerza que, si se acuerdan, la llamamos la normal. Entonces, bueno, de ahí la situación es la siguiente. Si no hubiera fricción y esa fuerza F no fuera lo suficientemente grande, el objeto dicen que va a resbalar. La tendencia a resbalar va a ser de esta manera, que les voy a dibujar. La tendencia sería hacia abajo porque estos anaranjados son las componentes del peso, miren. Entonces, si usted nota, la componente vertical va a estar en equilibrio con la normal y la fuerza. Pero hay una componente que más bien tiene, no, que está sola, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una componente que nos genera una fuerza neta. Entonces, bueno, lo mejor es siempre usted, y eso sí se lo voy a pedir en los ejercicios, es decir, si no hay un diagrama de cuerpo libre, yo no voy a valer nada más del ejercicio, ¿verdad? Bueno, de hecho aquí había dicho que iba a hacerlo así, ¿verdad? Hagámoslo así si quiere. Porque el diagrama de cuerpo libre indica que usted sabe identificar las fuerzas, ¿verdad? Y que sabe en qué dirección están, para luego usar lo que son las sumatorias. Entonces yo voy a usar en esta ocasión este ángulo, que este sería el ángulo del plano, miren. Y en base a eso entonces vamos a hacer las sumatorias. Entonces vamos a ver en X. Entonces mire, según los cuadrantes, usted va a saber de que, por ejemplo, en el primero, la componente X y Y son positivas. En el segundo, la X es negativa. En el tercero, ambos son negativas. Y en el cuarto, la X es positiva. No, perdón, aquí lo estamos diciendo al revés. Entonces voy a cambiar aquí. Aquí, por ejemplo, sería, por esta ocasión, ¿verdad? Menos y más, menos y menos. Aquí sería más y más, y aquí sería más y menos. Es porque aquí le puse positivo, ¿verdad? En un plano ordinario no sería así. Entonces, bueno, miren, aquí sería masa por gravedad, seno del ángulo, porque está en el tercer cuadrante y en X es positivo, miren. Y esto va a ser igual a masa por aceleración. Es la única fuerza que está en... no, perdón, no es la única. Me falta la fricción. Entonces tendríamos la fricción al lado derecho porque vamos a tener una fuerza que va a tratar de disipar esa fuerza componente del peso que nos va a generar el movimiento. Es decir, cuando nos dicen que hay fricción y nos piden la fuerza mínima, de hecho este no va tampoco, porque como me dice la fuerza mínima, lo que nos está diciendo es de que pensemos nosotros de que este objeto va a estar a punto de moverse, pero todavía no lo hace. Entonces, en este caso, bueno, vamos a agregar esta fuerza que sería el de la fricción, ¿verdad? Pero como todavía no se mueve, entonces la fuerza neta es cero. Por eso dice la mínima fuerza, ¿verdad? Y bueno, entonces ya tenemos eso para la componente X. Para la componente Y tenemos la normal, la F, y sería entonces menos masa por gravedad, coseno del ángulo. Todo esto igual a cero. Ok,
¿Por qué este está así? Porque en el ejercicio dicen que es perpendicular, ¿verdad? Entonces ahí, por eso entonces ya asumimos que está en la misma dirección opuesta a lo que es la normal. Ok, siempre es bueno verificar lo de los signos, siempre es bueno verificar que puse las componentes de las fuerzas y todo eso. Por ejemplo, yo di a cuenta de que tenía algún error porque miré lo de la fuerza mínima. Entonces, si yo solo tuviera esta fuerza, nada más la del peso, y yo veo de que aquí me dicen fuerza mínima, estoy en una contradicción porque habría una fuerza neta, ¿verdad? Y debí yo igualar la MA como lo estaba haciendo al inicio. Pero me acordé de la fricción. Entonces, hay que tener cuidado primero de las condiciones. Entonces, yo le recomendaría que, más bien, después del diagrama de cuerpo libre, digamos qué condición es. Por ejemplo, aquí, o sea, yo les decía, por ejemplo, en los de cinemática, es movimiento rectilíneo uniforme, es caída libre, es uniformemente acelerado, etcétera. Pero acá sería, bueno, voy a aplicar la primera ley, segunda ley y así, ¿verdad? La tercera ley se aplica ya cuando estamos hablando de fuerzas conectadas con objetos y cuando hay varios objetos, ¿va? Aunque de hecho, por ejemplo, cuando hablamos de la normal, ahí estamos usando la tercera ley de Newton, porque, vaya, por ejemplo, si yo tengo aquí un objeto, ¿verdad? Y se encuentra sobre una superficie, a lo que nosotros llamamos peso, el peso es la fuerza que hace la Tierra sobre este objeto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Así como el objeto, la Tierra hace una fuerza sobre el objeto, también el objeto hace una fuerza sobre la Tierra. Lo que pasa es que la aceleración que provoca es muy pequeña. Dígame. Iban a preguntar algo, me avisa. Ok, si tienen preguntas, me avisa. Entonces aquí estoy diciendo de que según la tercera ley de Newton, la fórmula es bien sencilla. Le dicen algo así, que la fuerza que hace 1 sobre 2 más la fuerza que hace 2 sobre 1 es igual al vector 0, ¿verdad? Entonces, pero acá es un poquito más engañoso, ¿verdad? Es decir, alguien podría ver de que, digamos, uno dibuja la normal para arriba y decir, bueno, como este es para arriba y este es para abajo y la sumatoria da 0, entonces me cumple este enunciado. Pero noten de que aquí dice 1 y 2 y 2 y 1. Ok, ¿cuál es la normal? La normal es la fuerza que hace el suelo sobre el objeto. Entonces, ¿y cuál es el peso? Es la fuerza que hace la Tierra sobre el objeto. Entonces, miren que los índices no son iguales. Entonces, la normal y el peso no son un par de fuerzas de acción-reacción, es decir, no cumplen la condición de la tercera ley. Entonces, para estar pendiente de eso, solo miren quiénes son las fuerzas o los agentes o las entidades que están involucradas en eso. Entonces, para el caso de la normal y el peso, recuerden de que entonces estos no son un par de fuerzas de acción-reacción. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Cuál sería un par de fuerza, acción, reacción para la normal? Bueno, como la normal es la fuerza que hace el suelo sobre el objeto hace una fuerza sobre el suelo y es de la misma magnitud, ¿verdad? Entonces, hacia abajo. Le voy a poner, digamos, así. Entonces, N y N apóstrofe sí son un par de fuerza, acción, reacción que cumplen la tercera ley de Newton, ¿verdad? ¿Qué pasa con el caso de la Tierra? Pues como la Tierra es muy grande comparada con la aceleración que me puede dar este objeto debido a la fuerza que aplica el objeto sobre la Tierra, entonces no se puede medir fácilmente eso. Pero a diferencia del otro caso, ¿verdad? Que es el que hace la Tierra sobre el objeto, ¿verdad? Ahí sí es significativo el valor de la aceleración, que es el 10 que dijimos nosotros que vamos a usar. Bueno, ese es como un paréntesis, ¿verdad? Este de acá. Pero también
como les digo, la recomendación de decir de qué es primera ley o segunda ley facilita bastante el poder chequear aquí si estoy poniendo bien es igual a 0 o el MA. Luego lo otro es cuando miren la información de la fricción. Usan esta notación, miren, para hablar de esta fuerza. Entonces esta fuerza es igual solamente cuando tenemos de que el movimiento es inminente, le llaman. Es decir, es casi inmediato de que el segundo después que usted analice el objeto se va a mover. En general, la relación es así, menor o igual. Cuando es menor es que usted está empujando una refri y todavía no la ha logrado mover. En el instante que usted logra moverla, entonces la fricción llega a un valor máximo y usted empieza a acelerar el objeto. Eso es lo que va a ocurrir con esta caja. Entonces, para que usted asuma de que esta es la fórmula solo con el signo igual, usted debe de asumir de que este es un valor máximo. No me lo tiene que escribir, pero lo tiene que entender, ¿verdad? Y entender de que esta fórmula solo vale en esas situaciones. La otra es de que a veces la gente se confunde con este valor. Nos confundimos al decir, bueno, como nos dice fricción, entonces esa es la fuerza. Recuerde que para que sea la fuerza necesito unidades, entonces me tuvo que haber dicho en unidades por lo menos de Newton. Entonces, si no me da unidades, me está diciendo el coeficiente de fricción. Hay estático y cinético porque depende de que si el objeto ya se movió o no. Como no se ha movido es estático, viene del inglés la S. Bueno, con todo esto, ya lo que nos resta es venir a la parte de algebraica, ¿verdad? Entonces voy a hacer esta parte primero, miren. Voy a colocar esto y las dos ecuaciones de esta manera. Yo les recomendé, me parece, en la clase pasada de que si usted puede colocar valores, creo que vale más a que usted trabaje la fórmula y la despeje. Entonces voy a hacerlo así para que miren cómo es que sugiero. Entonces, bueno, es 3 la masa y 35 grados. Entonces, miren, aquí sería 30 por seno de 30, ¿verdad? No, de 35. Ok, entonces sería 3 por 10 seno de 35. Vamos a ver. No, aquí sería, ¿verdad? Grados. 17.21. Entonces, ese sería este de acá. 17.21 menos 0.3 n igual a 0. Y en el otro tendría n menos f. Y aquí tendría que calcular 10 por 9, bueno, 3 por 10 coseno de 35. Da 24.57. Entonces aquí tenemos 24.57 igual a 0. Entonces aquí, como les digo, si lo hacemos así, se puede ver un poco más fácil el despeje. Y como le digo, usted no tiene que hacerlo de una sola vez acá. Si usted quiere, lo hace. Pero créanme que es mejor hacerlo así porque evita más errores. Mire que aquí usted, sin hacer tanto despeje, se da cuenta de que la normal es este valor, 17.21 entre 0.3. Mientras que al usar las letras usted hubiera tenido que trabajar un montón de despejes que tal vez pueden llevar al error. Entonces, bueno, aquí parece que es 57.37 newton. Revisen el despeje. Lo que hice básicamente es esto, pasar este acá y pasé a dividir el punto 3, ¿verdad? Entonces ya con eso obtuve ese número. Con el otro voy a despejar para la F. Noten que n menos 24.57 debe ser igual a la F. Es decir, pasé este al otro lado. Entonces, ¿qué es lo que nos queda para F? Lo voy a dejar así. Entonces F sería 57.37 menos 24.57. Entonces da 32.8. Entonces, ya con eso obtenemos lo que es la